amigas y amigos, espero tengan un excelente día. Mi nombre es Luis y en este video les voy a hablar de una plataforma que se llama Yo Te Presto. Yo Te Presto es una plataforma de crowdlending 100% online que se dedica a hacer préstamos personales. El crowdlending es un mecanismo financiero mediante el cual un grupo de pequeños inversionistas como tú y como yo podemos prestar nuestro dinero mediante un intermediario que en este caso es Yo Te Presto. Yo llevo más de 2 años invirtiendo en la plataforma y el día de hoy vamos a ver cómo funciona. Vamos allá. Muy bien, ya estamos aquí en la plataforma, le damos ingresar, ponemos nuestra contraseña y listo, le damos en iniciar sección. Solicitudes en fondeo, nos aparece una. Si queremos prestar, le damos aquí en clic en ir a prestar y aquí nos va a aparecer ya la solicitud. Le damos clic aquí y nos va a dar cierta información de la persona que está solicitando este préstamo. Podemos checar la información, si nos interesa pues ya decidimos prestarle o no a esta persona. Aquí podemos poner la cantidad que vamos a prestar, 200, 300 o 500, le damos a agregar y ya hicimos nuestro préstamo. Nada más nos va a pedir que lo confirmemos con un mensaje que nos va a llegar a nuestro número que registramos cuando abrimos la cuenta en esta plataforma. Si nos vamos aquí donde dice agregar fondos, aquí nos aparece un número al cual podemos hacer una transferencia desde la aplicación de nuestro banco. Nos aparece también un número de referencia que vamos a poner para poder hacer esa transferencia. Estos son los datos que a mí me dan cuando yo abro mi cuenta. Tú vas a poner obviamente los datos que te den a ti cuando tú abras tu cuenta. Si queremos retirar fondos, le damos aquí en retirar fondos. Nos aparece aquí para poner la cantidad que podemos retirar. Vamos a poner el número de cuenta al cual vamos a retirar. Es importante que esta cuenta esté registrada a tu nombre. Si no has registrado una cuenta, acá le das en ajustes y de esa manera puedes hacer el registro de tu cuenta. Te va a llegar un código al número de celular que registraste cuando abriste tu cuenta y le das aquí en continuar y listo, ya quedaron tus ingresos retirados a tu cuenta bancaria. Algo importante mencionar es que esta plataforma tiene una aplicación que se llama Auto Invest. Esta aplicación es para que tú puedas automatizar tus préstamos y no estés ahí al pendiente de cuando salen las solicitudes para poder prestar. Le das aquí en activar. Yo en mi caso la tengo desactivada. Mis préstamos los estoy haciendo de manera manual. Le das aquí en activar y te va a aparecer aquí que pongas tu contraseña para que puedas activar la función y puedas checar que tú eres quien está haciendo los movimientos. Si quieres modificar, le das aquí en editar y aquí te va a aparecer ciertos datos que puedes ir modificando. Por ejemplo, las calificaciones, puedes prestar solo a perfil A, perfil B, a perfil C o puedes prestar a los tres. También te aparecen los plazos a los cuales puedes hacer tus préstamos, desde los 6 meses hasta los 36 meses. Tú puedes elegir el que tú quieras o le puedes dar a todos. Aparecen los destinos a los cuales podemos hacer nuestros préstamos, desde pagar deudas, vivienda, personal, educación, otros, automóvil, familiar o negocio. Y aparece también aquí en la parte de abajo la cantidad que podemos prestar, 200, 500, 700, 1000 pesos o podemos poner otra cantidad. Yo te sugiero que pongas la cantidad más baja, que son 200 pesos, para que puedas diversificar en la mayor cantidad de los préstamos y le damos en guardar cambios. Ahora vamos a ver algunas gráficas que también se me hacen interesantes. Bajamos y aquí en la parte de abajo aparecen estadísticas. Y aquí hay ciertas gráficas desde cuando empezó la plataforma. Bajamos y aquí nos aparece distribución de los préstamos por destino. Aquí nos aparece el porcentaje al cual se ha prestado. Aquí nos aparece el porcentaje por destino que se ha prestado. El que más dinero se ha prestado es el de pagar deudas. Luego aquí más abajito nos aparecen por nivel de riesgo, perfil A, B y C. Al que más se ha prestado es al perfil B. Si bajamos un poquito más abajo nos aparecen los saldos de cartera y mora, primero por destino. Aquí el que tiene la cartera vencida más baja es el de automóviles, el que tiene la cartera vencida más alta es el de negocios. Y acá nos aparecen por nivel de riesgo, igual el que tiene la cartera vencida más bajita obviamente es el perfil A y el que la tiene más alta es el perfil C.
Tasas y desempeños de los préstamos aparecen aquí igual por destino. El que nos da una tasa más alta dice aquí que es el de educación, el que nos da una tasa más bajita de interés es el de pagar deudas. Acá nos aparece la cartera vencida por destino, el que tiene la cartera vencida más bajita es el de automóvil y el que tiene la cartera más alta es el de negocios. Ya quitaron la cartera vencida, nos quedaría nuestro rendimiento de esta manera, el que quedaría el rendimiento más bajito es el de pagar deudas y el más alto el de gastos familiares. Acá nos aparece por nivel de riesgo la cartera y nos aparece aquí también la cartera vencida por perfil. El más bajito pues es el A y el más alto es el B y nos quedaría ya nuestro rendimiento por perfil ya quitado la cartera vencida. Si bajamos un poquito más abajo aparecen los resultados históricos. Aquí nos dice que todos los préstamos que se han hecho, el 35% está al corriente, el 60.2% es lo que se ha pagado, el 4.1% es lo que está en vencido de más de 90 días y el 0.07 es lo que está con un atraso de 30 a 89 días. Hasta acá al final nos aparecen los préstamos que se han colocado. Aquí está desde cuando empezó hasta la fecha. Esta plataforma aquí dice que empezó en el 2015, en junio, para ser exactos, y pues nos aparecen hasta la fecha que estoy grabando este video, que es en marzo del 2022. Del otro lado nos aparecen los intereses pagados a los inversionistas como tú y como yo, igual desde que empezó la plataforma hasta el día de hoy que estoy filmando este video. Si te interesa esta plataforma, en la parte de abajo te dejo los enlaces a mis redes sociales y también para que te puedas abrir una cuenta. Es muy fácil. También te dejo mi código de referido para que al abrir la cuenta nos dé una pequeña comisión a los dos. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal para que me ayudes con el crecimiento del mismo. Hasta la próxima.